Buenas tardes a todas las personas que están conectándose. Le damos comienzo a educar y tenemos con nosotras a una persona muy especial que hacemos años ligada a los procesos que realizamos desde Casa Julia y el servicio que de compartir un poquito de Rutgers en New Jersey, de la Universidad del Área de Familia y del programa doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle. Es integrante actualmente de la Junta de Directoras de Casas Protegidas Julia de Burgos, y entre sus publicaciones está el libro Espacios de Libertad, Mujeres, Violencia Doméstica y Resistencia, publicada por la editorial Espacio Argentina, y les recomiendo ver a todas las personas que trabajamos con sobrevivientes de violencia doméstica que se den una leída de este libro tan importante. Así que con ustedes, la doctora Diana Valle Ferrer. ¿Cómo se encuentra, doctora? Pues muy bien, buenas tardes a todos los que se vayan integrando al Facebook Live. Gracias a Dios estoy bastante bien. Qué bueno. Pues espero que todo el mundo esté bien y seguro. Así mismo, eso es bien importante, más en este contexto. Pues hoy vamos a estar hablando un poquito de mujeres y resistencias ante la violencia doméstica, y sabemos que a nivel general hay unos estereotipos o unos mitos alrededor de las sobrevivientes de violencia doméstica, así que vamos a estar explorando el tema de la violencia doméstica y de las resistencias que emplean las sobrevivientes incluso antes de salir de la relación. Y vamos a empezar hablando un poco sobre qué es violencia doméstica y cómo se diferencia del concepto de violencia intrafamiliar, doctora. Sí, a mí me gustaría hablar de tres o cuatro conceptos importantes que a veces se confunden. Por ejemplo, comenzar con el de la violencia de género, que la violencia de género puede ser tanto física como sexual como psicológica, y se ejerce sobre una persona o un grupo de personas en base a su género. Eso es una violencia que se ejerce tanto en la vida pública como en la privada por la razón del género de la persona. Ahora, la violencia contra las mujeres por razón de género se refiere a aquella perpetrada en contra de las mujeres o personas que se definan a sí mismos como mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Incluye también la violencia física, sexual, psicológica, económica. Incluye las amenazas, intimidación, coerción, privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. Este tipo de violencia es dirigida hacia la mujer por su condición de ser mujer, a causa del discrimen que ha sufrido la mujer, que hemos sufrido las mujeres a través de la historia. Discrimen que se refleja muchas veces en las leyes y que se refleja en la práctica. Y es una persistencia histórica de las desigualdades. Por eso se le llama violencia contra las mujeres por razón de género, por su condición de ser mujeres o aquellas personas que se definen como mujeres. Entonces está la violencia intrafamiliar o la violencia familiar, que es la violencia que se da al interior de la familia, que algunos teóricos dicen que tiene direccionalidad, que es desde el esposo o el compañero hacia la esposa, de la esposa puede darse hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. O sea, es la violencia al interior de la familia, se le llama violencia intrafamiliar o violencia familiar o de familia, y en algunos países también se le llama violencia doméstica. Pero en Puerto Rico usamos el término de violencia doméstica o violencia en la relación de pareja. Y este tipo de violencia es una de las formas más comunes de la violencia contra las mujeres. Es la infligida por su pareja en la relación de intimidad. La violencia doméstica la define, ¿verdad? No voy a entrar en la definición técnica, pero la define la ley 54. Ese es el concepto que usamos aquí, que la ley utiliza y que nosotras usamos. La violencia doméstica, cuando usamos violencia doméstica, nos referimos a la violencia en la relación de pareja. Y entonces, ¿cuáles son las raíces de la violencia? De la violencia en la relación de pareja, pues es la desigualdad. La desigualdad de poder entre los géneros, entre las razas, entre las clases. Hay una intersección también entre estos múltiples sistemas de opresión. Y esto genera, ¿verdad? Algunas personas le dicen las causas. A mí me gusta, prefiero usar raíces,
pero las raíces están en la desigualdad y la inequidad por razón de género, clase, etnia, etc. Eso es muy importante porque a veces se habla de las raíces de la violencia, hablan del desempleo, hablan de la pobreza, hablan del uso de drogas y alcohol, y eso sí, esos son coyunturales, son factores coyunturales que se pueden dar en una situación, pero que las raíces tenemos que tener claras que se dan en la desigualdad entre los géneros, las clases y las razas. Tremendo, muy importante esa aclaración, porque a veces sin querer queriendo utilizamos los conceptos de manera indiscriminada, ¿verdad? Sí, yo creo que lo importante es tener claro lo mismo. Así que es bien importante que podamos empezar por ahí aclarando los conceptos. Es importante tener bien claro que la violencia de género es hacia cualquiera de los géneros, ¿verdad? Es por razón de género. La violencia contra las mujeres por razón de género es por la condición de ser mujer. La intrafamiliar o la familiar es en el seno de la familia, y entonces la doméstica o la violencia en la relación de pareja pues se refiere a la pareja, que usualmente va del hombre hacia su pareja. Tremendo. Buenísima explicación, profesora. Y si se me escapa lo de profesora es porque la doctora fue mi supervisora de práctica, así que de cariño todavía le sigo diciendo profesora. A pesar de que insisto de que me digas Diana. Bueno, profesora, ¿qué retos enfrentan las sobrevivientes en este contexto particular que estamos viviendo ahora mismo? Este contexto del coronavirus o del COVID-19 es un reto, porque en las relaciones abusivas las mujeres se encuentran atrapadas en su casa con el agresor, y entonces temen por su seguridad y por la seguridad de sus hijos y sus hijas. Entonces la ONU Mujeres, por ejemplo, explica que este coronavirus o esta pandemia golpea 3 veces a las mujeres. Las golpea por su salud, porque se pueden contagiar. Las golpea por la violencia doméstica, si viven en una situación de violencia. Y la golpea por los roles que la sociedad le da a las mujeres de cuidar de otros. Como dice Marcela Lagarde, las mujeres nos crían para ser de otros, no para ser de nosotras, sino para ser de otros. Entonces, en estos momentos se nos encarga no solamente las tareas domésticas y las de crianza, sino las tareas de educar. Y entonces es una sobrecarga enorme. Y si estamos en una situación de violencia, pues la cosa se agrava. Otra de las cosas que agravan es que nos sentimos, las mujeres en este país, abandonadas por el Estado, abandonadas por el gobierno. Vemos que en los planes de manejo de emergencia ni en el Task Force del COVID-19 no hay una perspectiva de género. No se menciona nunca el riesgo en que están viviendo las mujeres que están en situación de violencia. Y esto pues intensifica el riesgo de violencia porque no se defienden los derechos de las mujeres en esta situación del coronavirus, de las mujeres y los niños y las niñas, que muchos y muchas están atrapadas, ¿verdad?, en esta situación. La familia y el hogar, desde hace décadas, muchas feministas nos han explicado que la familia es el lugar más peligroso para las mujeres. El hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Yo recuerdo hace muchos años en un programa de Ojeda, el periodista Ojeda que se retiró recientemente, yo hice esa aseveración y recuerdo que él estaba histérico, furioso, y me dice, pero ¿cómo es posible? Usted está diciendo que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Y yo le dije, sí. O sea, muchísimos estudios e investigaciones que así lo demuestran. El hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. La mayor parte de las mujeres que abusan
y que maltratan y que matan es en su hogar. Y por eso en este momento de coronavirus, pues la verdad es que es una situación grave para las mujeres y da pena, ¿verdad? Que el gobierno no lo esté tomando en consideración. Da pena que nuestra gobernadora en estos momentos fue procuradora de las mujeres y que en ni una sola ocasión, por lo menos yo no la he escuchado hablar de la situación de la violencia contra las mujeres en la intimidad y la violencia de género. O sea que en esta situación los hombres o los agresores se envalentonan porque entonces se intensifica, ¿verdad? La violencia y entonces puede añadir controles adicionales a las que ellos ejercen. Los hombres en la violencia de pareja ejercen poder y control sobre las mujeres y los niños y las niñas. Y ahora están envalentonados porque están encerrados. Y entonces si el mensaje a las mujeres es no salgas, quédate en tu casa, pues entonces eso tiene o sea, les da la idea a los hombres, pues mira, voy a seguir controlando, voy a seguir intensificando mi control porque ahora también está apoyado por el Estado. O sea, le tenemos que el mensaje que enviar a las mujeres: quédense en su casa si están seguras. Si no están seguras, no se queden calladas. Busquen ayuda. Traten de buscar ayuda sin ponerse en peligro, ¿verdad? Sin poner su vida y la de sus hijos en peligro. Pero la realidad es que da vergüenza y da pena, ¿verdad? Que este gobierno, y teniendo una gobernadora que fue procuradora de las mujeres, que no se esté hablando, ¿verdad?, de la violencia de género. En esta situación también de las mujeres más vulnerables están las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes e indocumentadas y las mujeres víctimas de trata, además, ¿verdad?, de todas las mujeres que están en situación de violencia. Por eso es bien importante facilitar, como se ha hecho recientemente, el Observatorio de Equidad de Género y el Proyecto Matria, de tener un teléfono, ¿verdad? El 787-489-0022, en el cual Casa Julia está participando para ofrecerle, ¿verdad?, ayuda confidencial a las mujeres que se sientan que están en peligro. Así es que yo creo que ese es más o menos el contexto, ¿verdad?, en que las mujeres que están en situación de violencia están viviendo en este momento. Un momento donde se intensifica la violencia. No es en Puerto Rico nada más. Esto lo hemos visto en los desastres, después de Irma y María, después de los terremotos, y no es solamente en Puerto Rico, se ha visto en China, en Francia, en Italia, en Canadá, o sea, en todos los países que se han hecho estudios, se ve un incremento de la violencia contra las mujeres que están en situación de maltrato en sus hogares. Por eso es que hemos estado hablando de que hay otra pandemia de la que no se está hablando tanto, y de la que lleva presente con nosotras y nosotros mucho más tiempo que el COVID-19. Así que es importante reconocerla como tal, visibilizarla como tal y poner todos los recursos necesarios para poder. Exactamente. Las Naciones Unidas hace años que declaró la violencia contra las mujeres una pandemia. Interesantes puntos. Y interesante punto los que trae sobre estas intersecciones, ¿verdad?, de opresiones y de mujeres que están más vulnerabilizadas en sus derechos, particularmente mujeres inmigrantes, que en este contexto pues ahora mismo no tienen ninguna entrada económica, las ayudas tienden a ser más limitadas para ellas y lo reconocemos porque lo vivimos desde nuestra organización, que por ejemplo el acceso a alimentos en este contexto para las sobrevivientes otra violencia doméstica que son inmigrantes es mucho más complicado. Sí, otra de las poblaciones de personas que se identifican como mujeres son las mujeres transgénero también, que sufren mucha violencia en estas situaciones. Y que también tienden a quedar invisibilizadas. Es importante reconocerlo. Vimos, por ejemplo, ayer que se entiende que hubo un crimen de odio contra 2 mujeres trans, que está todavía en un proceso de investigación, y a esto se le suma el de Alexa.
Así que también hay una situación que hay que atender sobre y visibilizar sobre las necesidades particulares de las comunidades LGBTIQ y sobre cómo socialmente se reproducen odios y estigmas que ponen en mayor riesgo y vulnerabilizan más a sectores que ya de por sí están invisibilizados de la política pública, ¿verdad? No hay muy poca política pública que les proteja, y que muchas veces también en términos de acceso a servicios adecuados y no discriminatorios también sufren otras violencias. Exactamente. Todas las mujeres más vulnerables ahora se intensifica para todas las mujeres que están en situación de violencia, pero aún más para las mujeres que están más vulnerables. Exacto. Tenemos, ¿verdad? Hice mención ahorita de su libro, el libro Espacios de Libertad, Mujeres, Violencia Doméstica y Resistencia. Y quiero preguntarle en ese contexto, cuando habla de resistencia, ¿a qué usted se refiere? Si yo me refiero a la resistencia cuando las mujeres se enfrentan, se oponen y cuestionan el poder y control en las relaciones de pareja. La resistencia se opone, reta el dominio, el poder y la violencia en la relación de pareja. En el contexto de la familia, así también como en los contextos institucionales y sociales. Hay algunas teorías que, por ejemplo, que nos explican que donde quiera que hay poder, hay resistencia. De modo que la resistencia está presente donde quiera que se ejerce el poder. Donde quiera que haya una relación de poder, se ejerce la resistencia. De hecho, Michel Foucault va más allá y dice que no existe el poder sin la resistencia. Y en el mismo lugar en que se ejerce el poder, en ese mismo lugar se ejerce la resistencia. Y entonces estas teorías nos dicen que el poder incita, induce, seduce. Y en su forma más extrema puede restringir y puede prohibir. El agresor puede llegar hasta matar a la mujer en el ejercicio absoluto de su poder. Se plantea que las mujeres siempre han resistido la opresión utilizando diversas formas de resistencia. Y algunas de las resistencias, de las formas de resistencia que más se mencionan es enfrentando directamente la violencia, evadiendo la violencia, haciendo alianzas o manipulando la situación. Muchas mujeres se oponen y resisten la violencia y el poder criticando, por ejemplo, al compañero directamente o con familiares y amistades, aparentando aceptación, siguiendo la corriente. Es una estrategia de resistencia que muchas mujeres en los estudios que yo he llevado a cabo me mencionan. Yo les seguía la corriente como forma de resistir para sobrevivir. Evadiendo, confrontando, planificando, fantaseando. Todas esas son formas de resistencia, pero la resistencia como tal se opone y cuestiona el poder. Y entonces también tú me preguntas, Coralis, ¿cómo es que las mujeres emplean la resistencia, verdad, en las situaciones de la relación de pareja? Y yo creo que es bien importante hablar de la historia un poco para ponerlo en contexto. Y a pesar de que, como yo dije anteriormente, las mujeres históricamente han sido discriminadas, siempre las mujeres, a pesar que fueron sometidas al abuso y a la explotación, siempre retuvieron el poder para actuar. O sea, nunca cedimos y nunca perdimos el poder para actuar. También hay investigaciones que afirman que desde el mismo momento en que las mujeres fueron subordinadas, en ese mismo momento que empezó la subordinación, empezamos a resistirla. También hay algunos ejemplos históricos, por ejemplo, la herejía en los tiempos medievales. El cuestionamiento de la autoridad y las exigencias de educación en los siglos XVII y XVIII, las mujeres empezaron a retar la autoridad y empezaron a pedir, ¿verdad?, educación, porque antes las mujeres no podían educarse. Recuerdo en una ocasión en un salón de clase, una estudiante me preguntó que qué han
hecho el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Puerto Rico, que ha hecho por las mujeres. Y entonces yo recuerdo que miré al estudiante directamente y le dije, el hecho de que tú estés aquí en este salón de clase y el hecho de que yo esté aquí en este salón de clase es un resultado de las luchas de las mujeres, porque a las mujeres no se nos permitía educarnos, no se nos permitía la educación. También en los siglos XIX y XX, los movimientos de emancipación de las mujeres. Y es bien interesante un estudio que hizo una investigadora puertorriqueña, cubano y guina, en el 2006. Ella revisó los documentos históricos del pueblo de Arecibo y entonces ella encontró que en esa época, en el siglo XIX en Arecibo, era normal y era aceptada la violencia contra las mujeres, ¿verdad? No ha cambiado muchísimo, pero ha cambiado un poco. Y entonces ella lo que encontró en estos documentos, que las mujeres buscaban formas privadas informales de ayuda, pues tenían pocas expectativas de apoyo judicial. Y entonces ella encontró, revisando estos documentos del siglo XIX, las estrategias de resistencia de estas mujeres. Una de ellas era afirmar su ser. Otra era negociar un trato más civilizado dentro de las reglas establecidas y secretamente pedir ayuda. Defensa propia para evitar ser lesionadas. Si iban a ser lesionadas y se sentían en peligro, entonces confrontaban directamente. Pedían ayuda de amigas y de familiares. Eso fue en el siglo XIX en Arecibo y nos encontramos que esas son las mismas estrategias de resistencia que seguimos usando las mujeres en este momento. Muchas de estas estrategias han sido clasificadas en 3 categorías. Una es las estrategias personales, ¿verdad? Que incluyen hablar, prometer, amenazar, esconderse, la defensa propia, la evasión. También está la segunda categoría de recursos informales. Pedir ayuda a amistades y a familiares. Y el uso de recursos formales, tales como la policía, servicios sociales y el sistema judicial. En Puerto Rico, en los estudios que yo he hecho, que he realizado, mujeres utilizan 2 tipos de estrategias, que es la de manejar sus emociones y la de confrontar directamente o solucionar el problema. En la de manejo de emociones, pues ellas evaden, ellas siguen la corriente, ellas aceptan las exigencias para evitar la violencia, aparentan aceptar las exigencias para evitar la violencia, y lo vamos a ver ahorita en una poesía muy excelente, ¿verdad? Y apropiada. Entonces, las estrategias de solución de problemas son para alterar, cambiar o resolver la situación de violencia, como planificar, como escapar, como confrontar. Por ejemplo, muchas mujeres, por un lado, siguen la corriente, mientras por otro lado van planificando. Puedo cambiar de trabajo, dónde me puedo mudar, dónde puedo enviar los nenes a la escuela, cómo los puedo matricular en otro lugar. O sea que simultáneamente las mujeres por un lado van manejando sus emociones, van evadiendo, van evitando, van siguiendo la corriente, mientras por el otro lado van planificando y van pensando cómo salir de la situación. Y entonces algo que a mí siempre me gusta puntualizar cuando hablo de resistencia es que en las guerras de los hombres, el evadir, el retirarse, el emboscar, el evitar son pensadas y validadas como estrategias. Son estrategias, el tú esconderte, el tú evitar, el tú evadir. Pero sin embargo, cuando las mujeres hacemos eso en una relación, en una situación de violencia, pues nos dicen o que no hacemos nada o que estamos aguantando, que eso es uno de los estereotipos. Pero las mujeres estamos en todo momento, estamos planificando y estamos
evaluando los riesgos que hay en la situación y evaluando el control que yo tengo sobre esta situación. Y de acuerdo a los riesgos que yo entiendo que estoy sufriendo y de acuerdo al control que yo tengo sobre esta situación es que yo tomo mis decisiones. Pero desde afuera eso no se ve. Eso no se toma en consideración y nos dicen aguantonas o nos dicen que solamente somos víctimas. Y sí, somos víctimas, pero también somos sobrevivientes y estamos resistiendo, ¿verdad? En todo momento. Hay algunas mujeres también que aprovechan ir a la trabajadora social o al psicólogo, a la psicóloga, al médico para pedir ayuda. También enseñan a los hijos y las hijas, ¿verdad? De cómo pedir ayuda. También a veces tienen alguna clave, que eso es muy importante en este momento con vecinos o vecinas o familiares para indicarles, ¿verdad? Que la situación se ha tornado sumamente peligrosa. O sea que las mujeres siempre estamos resistiendo en las situaciones de violencia. No estamos ni aguantando, ni somos aguantonas, ni somos solamente víctimas, que lo somos, pero somos sobrevivientes. O sea que yo creo que una cuestión bien importante es erradicar esos estereotipos, luchar, combatir esos estereotipos que se tienen sobre las mujeres que están en situaciones de violencia, cualquier mujer o personas que se identifican como mujer, no importa su clase social, no importa su raza, no importa su etnia, podemos ser víctimas en un momento dado, podemos ser sobrevivientes, pero estamos sobreviviendo, estamos luchando, siempre estamos combatiendo y siempre estamos luchando, a pesar que desde fuera no se nos validen esas estrategias de resistencia. Y es muy poderoso cuando nos encontramos que mira, sí, porque yo muchas de las mujeres con las que he trabajado y he entrevistado para las diferentes investigaciones, se sienten empoderadas, se empoderan ellas mismas, dicen, yo no me daba cuenta de todo lo que yo estaba haciendo. El gritar, el llorar, el tratar de escapar, el evadir, el esconderse. Recuerdo una mujer que en una situación de violencia severa se escondió en el baño, se encerró en el baño con los hijos y empezó a gritar y a gritar y a gritar por la ventana hasta que los vecinos vinieron y así pudo escapar. O sea que son todas estrategias de resistencia que constantemente están usando las mujeres en las situaciones de violencia. Yo les recuerdo el nombre del libro, Espacios de Libertad, Mujeres, Violencia Doméstica y Resistencia. Este libro es una joya para las personas que hacemos este trabajo de violencia doméstica. Cuando yo lo leí por primera vez, ya yo llevaba varios años haciendo trabajo directo con sobrevivientes y me hizo cuestionarme muchos estereotipos que tenía engranados, ¿verdad? De cómo pensamos sobre las sobrevivientes. Muchas veces pensamos que las sobrevivientes son mujeres desvalidas, sin fuerza, sin capacidad de hacer, ¿verdad? Las vemos como personas delicadas que no tienen esa fuerza interna que les permite salir por sí mismas, y esa no es la realidad. Las sobrevivientes de violencia doméstica son guerreras y están sobreviviendo una guerra todos los días de su vida, así que poder verlo desde esta luz y poder reconocer esas resistencias que emplean las sobrevivientes más allá del salir de la relación, es bien valioso para nosotras poder hacer un trabajo efectivo a nivel terapéutico, es reconocerle esas fortalezas a las mujeres, su capacidad de establecer estrategias que les permitan sobrevivir a ellas y a sus hijos y sus hijas, es muy valioso. Así que agradezco a la doctora Valle por compartir eso con nosotros. Por último, quiero preguntarle, ¿cómo podemos hacer en este contexto para apoyar a las sobrevivientes de violencia doméstica? Bueno, yo creo que en este contexto y en todos los contextos, pero estamos hablando ahora en el contexto del coronavirus, es importantísimo validar las experiencias de las mujeres y creer en lo que nos dicen, que muchas veces fallamos en eso, en que no les creemos o pensamos que están exagerando o que no están diciendo la verdad. Así es que si ellas se deciden a compartir esa información con nosotras, las tenemos que validar y les tenemos que creer. También otra cosa que se nos hace muy difícil
es comprender su sentimiento hacia el agresor y hacia el abuso. Son sentimientos contradictorios. Muchas mujeres a mí me han dicho que reconocen la violencia, pero siguen amando al agresor. ¿Y por qué se sienten que lo siguen amando? Porque eso es lo que nos han enseñado y nos han socializado en el amor romántico, nos han socializado en que te cela porque te quiere, te pega o te maltrata porque te ama. Eso es parte de nuestra socialización de ser mujeres. Y entonces lo hemos internalizado. Como diría Paulo Freire, hemos internalizado al agresor y tenemos que extirparlo, ¿verdad? De nuestras conciencias. Pero si estamos trabajando con mujeres, apoyando a mujeres sobrevivientes de violencia y en una situación, ¿verdad?, de violencia, tenemos que tratar de entender esos sentimientos contradictorios hacia el agresor y hacia la situación. Es muy importante escucharlas sin juzgarlas. También otra cosa muy importante en este momento, ¿verdad?, es compartir información, servicios, líneas de apoyo. Se recomienda desarrollar palabras clave con los familiares, con los vecinos. El otro día leí en algún lugar de recetas. Si hablo de tal receta es que necesito ayuda, que estoy en peligro. Si hablo de esta otra receta es que las cosas están más o menos tranquilas. O sea, desarrollar ese tipo de estrategia para apoyar a las mujeres. También recomendamos llamar al 911 cuando la situación, o sea, se sienten que están en riesgo y hay oportunidades de letalidad. O sea que hay muchas cosas, pero para mí la clave está, y que no es fácil, es en escuchar sin juzgar. A veces creemos que sabemos escuchar y es muy difícil aprender a escuchar sin juzgar y a escuchar sin uno estar ya pensando en qué voy a contestar. O sea, ese escuchar activamente es muy importante en el trabajo con las mujeres. Apoyarlas también sin enjuiciarlas y validar lo que nos dicen, creerles lo que nos dicen. O sea que para mí esa es la clave. Claro, estoy hablándole en una forma sencilla, pero me parece que es lo básico, ¿verdad? Para poder ayudarlas. Y en este momento, pues, por un lado está la ayuda directa con las mujeres, ¿verdad? Cuando las estamos orientando, apoyándolas, pero también entonces está cuál es la responsabilidad del Estado, del gobierno. O sea, el gobierno en este momento tiene que desarrollar un plan en las estaciones de policía, tiene que desarrollar un plan que garantice, ¿verdad?, que se le van a otorgar las órdenes de protección a las mujeres, que garantice que le van a escuchar, que se garantiza que no las van a convencer. Porque yo he compartido con muchas mujeres que cuando van al cuartel de la policía o llaman a la policía, las tratan de convencer para que retira. Le pueden decir, no, mire, esto es un momento de pandemia, olvídese de eso. Eso no es lo importante en este momento, porque en otros momentos lo han hecho así. Si él la quiere, olvídese de eso, todos los maridos son así. O sea que a veces la policía, no siempre, ¿verdad? Y no todos, y todas las policías, pero a veces convencen a las mujeres o que no pongan la orden o que las retiren. También tenemos que fortalecer, esto es, ¿verdad?, una recomendación de muchas organizaciones de mujeres, fortalecer las unidades especializadas de violencia doméstica. También, Coral, y algo que yo sé que tú has estado luchando, y la red de albergues, declarar a los albergues como servicios esenciales. Los albergues estamos ahí, estamos ofreciendo servicios. Queremos apoyar y estamos ahí para apoyar a las mujeres, y es importante que nos declaren como servicios esenciales, que nos den prioridad tanto a las personas que trabajan en los albergues como a las mujeres,
que viven en los albergues con sus hijos e hijas. Si hay un servicio esencial en estos momentos, son los albergues para las mujeres y las personas que están sobrevivientes de violencia. Así que esas son algunas de las cosas a nivel de gobierno y del Estado, que no nos abandonen, como a veces pienso que nos han abandonado. En términos de comunidad, los vecinos, yo creo que los vecinos juegan un papel muy importante. Si usted escucha gritos, si usted escucha voces altas, si usted ha desarrollado con su vecina una clave, esté ahí para ayudar. Yo sé que a veces las personas dicen, yo no me quiero meter en eso es cosa ya de pareja, pero muchas veces estas mujeres, estos niños y niñas corren peligro. O sea, igual que se dice con el coronavirus, que es debido a muerte, la situación de las mujeres es debido a muerte. De hecho, para eso están los albergues, para situaciones de emergencia, pues, donde las mujeres corren peligro. Y los albergues, de hecho, en algunos estudios que se han hecho sobre las respuestas al trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia, de las más efectivas es los albergues. Se ha encontrado que el servicio de albergue es uno de los más efectivos porque en un momento dado salva vidas y corta, ¿verdad? Tiene la posibilidad de cortar la relación de violencia. Así que también yo pienso que orientar a los dueños y a los gerentes de farmacias, de supermercados. Yo sé que Coordinadora Paz para las Mujeres está haciendo una campaña y yo sé que Cono y Supermax están colaborando y se van a poner unos audios, ¿verdad? Hablando sobre las sobrevivientes y la violencia contra las mujeres. Sería importante repartirles a estos lugares los números de emergencia, que los tenemos, ¿verdad? Todo el directorio que Coordinadora Paz para las Mujeres preparó, entregárselos a las farmacias, a los gerentes y a las personas que trabajan en las farmacias, en los supermercados, que son de los pocos lugares, ¿verdad? Que se puede salir y se puede ir a buscar ayuda. Tenemos que orientar sobre los servicios disponibles. Yo creo que en Casa Julia y todos los albergues yo creo que esgalillado, para usar una palabra común y corriente, pidiendo, por favor, estamos aquí, estamos ofreciendo nuestro servicio, estamos para apoyar, ¿verdad? Y ayudar y proteger a las mujeres. Así que espero que nos escuchen. Y una recomendación mía a las mujeres que están en estos momentos en situación de violencia: continúen, sigan utilizando sus estrategias de resistencia y sobrevivencia. Y cuando tengan la oportunidad, sin poner su vida y la de sus hijos en riesgo, pidan ayuda, busquen ayuda. Si pueden escapar de la situación, escapen cuando sientan que su vida está en peligro. Continúen haciendo, continúen sobreviviendo, continúen usando sus estrategias y busquen ayuda. Como dicen algunas periodistas que las he escuchado en la radio, estamos en la casa, pero no estamos calladas. Las mujeres en situaciones de violencia no pueden estar calladas y entendemos por qué están calladas, porque están protegiendo su vida y están protegiendo la vida de sus hijos e hijas. Pero en el momento en que su vida no corra riesgo, busquen ayuda, llamen al 911, llamen a los albergues, que yo creo que ya mismo, ¿verdad? Vamos a dar los números de Casa Julia y el número, bueno, ya yo lo he dicho, el número común ahora, además del 911, el 787-489-0022, que son los números, ¿verdad? Para que las mujeres puedan acercarse a nosotras y que puedan llamar a pedir ayuda y que no están solas, estamos ahí, estamos aquí, virtualmente, pero estamos. Eso es bien importante. Estamos aisladas físicamente, pero no socialmente. Estamos aquí presentes para las sobrevivientes y, como muy bien explicaba
la doctora Valle, hay unas respuestas que podemos hacer a distintos niveles, así que, que se involucre la ciudadanía, que desde la vecindad, ¿verdad? Los vecinos y las vecinas estemos ahí pendientes de lo que está pasando, que podamos dar una mano amiga y sobre todas las cosas creer a la sobreviviente y no juzgar a la sobreviviente, es fundamental. Muchas veces cuando sobrevivientes de violencia doméstica hablan, si se encuentran con rechazo, eso dificulta muchísimo más el que puedan seguir buscando ayuda. Y eso lo que hace es que les impone un silencio, ¿verdad? Un cuestionamiento de su realidad. Así que es bien importante que estemos ahí presentes para los sobrevivientes, más aún en este contexto. Quiero aprovechar para saber, ¿verdad?, si tienen preguntas dirigidas a la doctora Diana Valle. Estamos mirando las preguntas aquí a través del chat de Facebook Live. Así que este es el momento para poder aprovechar. En el interín le comento, doctora, que hay muchos mensajes de agradecimiento y de estar de acuerdo con lo que está planteando de varias personas, de que están muy contentas que estamos discutiendo este tema. Menciona por aquí Ann Hernández la importancia de traer los crímenes que se están cometiendo contra mujeres trans y la necesidad de que se declare un estado de emergencia, que organizaciones llevamos años, ¿verdad?, planteando la necesidad de que se establezca un estado de emergencia por los casos de violencia de género. Así que seguimos sobre esas exigencias y más en este contexto. Así que le agradecemos a todas las personas que han estado escuchándonos, pero que antes de terminar, queremos compartir con ustedes un poema que escribió Carmen Citas, como le conocemos de cariño, compañera de Siempre Vivas Mayagüez y ahora acá estando en Siempre Vivas Metro, que son compañeras aliadas, colaboradoras, con quienes hacemos mucho trabajo en conjunto y con quienes estamos agradecidas también por la manera en que siguen visibilizando la problemática que viven las sobrevivientes de violencia de género. Así que voy a compartir con ustedes aquí este poema que representa muchas de esas resistencias de las que estaba hablando la doctora Diana Valle, de una forma, ¿verdad?, bien fácil de que nos haga sentido a nosotras. Se titula Le seguí la corriente. Le seguí la corriente para que se creyera el fuerte. Anotaba los días, suspiraba escondida mientras yo me crecía de valentía. Me nutría de fuerzas, me cuidaba y sigilosamente avanzaba. Le seguía la corriente. Allá me pensarán de tonta, lenta y silente, pero yo fui mi refugio, cada día más resistente. Y para él yo siempre le seguí la corriente. Como todo clima tiene su época, me florecí desde adentro y me broté para afuera. Me volví huracana, retumbé la casa, me escabullí de sus corrientes, las supuestas fuertes. Creía que les seguía, pero yo me crecía, discretamente buscando una salida. Y mientras tú me pensaste floja, yo fui otra forma de sabiduría. Este poema tan poderoso lo escribió Cita, ¿verdad? Y estamos muy agradeciendo esas múltiples estrategias que utilizan las sobrevivientes de violencia doméstica, que mientras están viviendo la violencia, están también planificando, ¿verdad?, esas formas de subsistir y esas formas de salir de la violencia, que son fundamentales, que las podamos visibilizar, que las podamos dialogar y que rompamos con esos estereotipos que llevamos cargando cada vez que hablamos de las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica como personas débiles. Son guerreras. Son guerreras. Importante, ¿verdad?, que mucho agradecimiento. Tengo aquí a Patricia Schaefer Roder, excelente conversatorio, muchas gracias. Pirusé también comentó. Pirusé nos dice excelente y necesario, gracias mil. Bárbara Gisela Unpier, mi respeto y cariño para la doctora Diana Valle, excelente, muchas gracias. Así que están las personas muy contentas con este espacio y como saben vamos a tener estas cápsulas educativas todos los viernes. Vamos a estar hablando con ustedes sobre distintos temas relacionados a la violencia doméstica. Esperen el de la semana que viene, tenemos un junte con la organización A la Paz.
así que vamos a estar también trabajando en conjunto con ellas. Y tenemos muchas cositas planificadas para estas próximas semanas en nuestras cápsulas educativas, así que sintonízanos todos los viernes a las 4 de la tarde y comparto con ustedes también. Nosotras en Casa Julia seguimos con nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. Como saben, este contexto ha sido un reto para todas las organizaciones, nosotras poder continuar brindando servicios, porque ya las organizaciones este tipo de servicios de albergue, somos organizaciones, el apoyo de la ciudadanía, como hemos contado hasta el momento, queremos aprovechar y agradecerle a todas las personas que han estado donando, con esto nos han permitido dar continuidad a nuestros servicios en un momento tan crítico como este, y también han permitido que podamos contar con el equipo adecuado para poder atender la pandemia, desde mascarillas, guantes, la que hemos podido adquirir gracias al apoyo continuo que nos ha dado la ciudadanía. Así que aquí está presente la información y, como saben, pues pueden comunicarse también con nosotros al 723-3500, 723-3500 para más información sobre cómo nos pueden apoyar. Y le decimos a todas las sobrevivientes que sepan que las organizaciones estamos aquí para ustedes, que no están solas, y que si están viviendo una situación de violencia doméstica, no te quedes en casa, los albergues están aquí para ti. Nosotras hemos tomado todas las medidas para continuar el servicio de una manera segura y para estar aquí, acompañarte, orientarte, apoyarte en todo tu proceso, ¿verdad? Y reconociendo también que aquí no empoderamos a nadie, las sobrevivientes se empoderan ellas mismas. Nosotras estamos aquí para ser acompañantes y poder darles a ellas nuestras herramientas, apoyarles también y que ellas puedan identificar sus propias fortalezas. Así que esto es todo por la tarde de hoy. Muy agradecidas con su participación, doctora Valle. Esperamos luego después tenerla en algún otro momento para seguir discutiendo sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias a ti y a Casa Julia. Pues buenas tardes a todas las personas que se conectaron. Gracias. Y ayúdanos a compartir el video, por favor. Cuídense todos.